Buenos días para todos. Vamos hoy a realizar la práctica del ensayo triaxial estático. Vamos a mirar entonces a continuación cómo se distribuyen las partes que tiene este equipo y su composición. Ok, entonces vamos a hablar de nuestro ensayo triaxial. Recordemos que este ensayo está en función de la norma de Linvías, acá para Colombia, INBE 153. Ok, entonces recordemos que cuando hacemos esta prueba de ensayo triaxial hay tres condiciones de modelado en la ejecución del ensayo. Una primera condición de ensayo que nosotros podemos realizar es el ensayo no consolidado, no drenado, tipo UU que conocemos. Una de las condiciones y características principales que encontramos cuando realizamos este ensayo es que este ensayo, en esta tipología de prueba, el ángulo de fricción tiene una magnitud de 0 y lo que determinamos es ese coeficiente subo que básicamente nos ilustra en esta tipología de gráficos según la teoría de Mohr-Coulomb. Una segunda condición que podemos determinar es el ensayo consolidado no drenado tipo CU, que básicamente vamos a medir unas condiciones de presiones totales y unas condiciones de presiones efectivas, como estamos mirando en este segundo gráfico, que obviamente me permite determinar unas condiciones de fricción total y unas condiciones de fricción efectiva. Bueno, en este caso vemos que la cohesión vale 0, pero eso dependerá la tipología de material que estemos evaluando, porque hay materiales que me van a generar una condición de cohesión 0 o una condición de cohesión diferente de 0 dependiendo la tipología del material que estemos evaluando. Y una tercera condición de modelado del ensayo es el ensayo consolidado drenado tipo CD, que en esas condiciones hablamos que las condiciones totales y efectivas son iguales, o sea, no hay incrementos de presión intersticiales en el momento de la ejecución del ensayo. Entonces, la respuesta que obtenemos en esta tipología, como vemos en esta representación gráfica, obtenemos un ángulo de fricción que puede ser total o efectivo, que tiene la misma magnitud. De igual manera, la cohesión también, que puede tener una magnitud o tiene una condición de igual a 0, como digamos veíamos en el gráfico anterior. Entonces, estos son los tres modelos que nosotros podemos representar y que ahora en el desarrollo de la prueba, pues de pronto más adelante les indicaré cómo podemos hacer una de estas tres pruebas en la ejecución del proceso que vamos a seguir en este ensayo. El ensayo, o más bien el equipo que utilizamos para la ejecución de esta prueba, acá podemos observar un ensayo triaxial, perdón, un equipo triaxial. Hay muchas variedades de equipos triaxiales. Hoy en día tenemos cantidad de equipos que cada vez estamos encontrando en una forma más sofisticada. El equipo que estamos observando acá es un equipo triaxial que cumple varias funciones, no solamente una condición estática que me permite esta ejecución de ensayo. Este es un equipo triaxial cíclico que está equipado para hacer pruebas dinámicas, o sea, condición de mover el vástago, el pistón principal en condición repetitiva. Me permite hacer pruebas Bender Element, que más adelante miraremos en otras pruebas cómo se hacen esas pruebas. Podemos determinar módulos resilientes en este ensayo, y bueno, podemos también determinar coeficientes de relación de Poisson, que también me permite este equipo. Bueno, no quiero entrar en detalles de esta condición. Vamos a hablar del funcionamiento general de un equipo triaxial. Un equipo triaxial, pues básicamente está acondicionado o más bien alimentado por una
condición de principal de fluido, que en este caso este equipo pues trabaja con dos elementos, aire y agua. El agua pues obviamente lo vamos a utilizar para generar una condición de saturación en la cámara, que ahorita miraremos ese procedimiento. Entonces hablamos de un digamos sistema de alimentación donde me permite hacer una condición de inclusión de agua al sistema, y es agua desaireada, que ahorita hablaremos un poquito del tema. Tenemos un panel de control donde podemos controlar el agua del sistema de alimentación y el aire también, que vamos a utilizar para aplicar presiones a nuestro sistema. Tenemos por acá unos dispositivos de controladores de presiones, un sistema de presión de cámara y un sistema de presión de poros, que también lo hablaremos posteriormente, un sistema de controlador de aire, que en este caso tenemos un compresor que me va a alimentar el sistema para aplicar diferentes presiones. Tenemos una bomba de vacío para permitir la desaireación del agua que vamos, digamos, a tratar antes de inyectarla al sistema. Tenemos el sistema de prensa de carga, donde vamos a colocar la cámara triaxial, que es esta que estamos observando acá. Por acá podemos ver la montura de una muestra. Ahora miraremos al detalle cómo hacemos este proceso de montaje, pero esta cámara pues va instalada en este espacio del marco de carga, y bueno, por acá son los sistemas de controladores de presión, de inyección, de medición de todos los sistemas que nosotros vamos a medir. Entonces, en términos general, tenemos esta condición. Bueno, en partes ya más detalladas de estos equipos o elementos que tenemos en nuestro equipo triaxial, tenemos entonces, hablamos del primer dispositivo, que es la fuente alimentadora de agua. Esta fuente pues va conectada a un sistema de red de agua potable que tenemos en el laboratorio. Es conducida directamente al recipiente alimentador, y una vez vertemos o captamos el agua a este recipiente, tenemos otro ducto que va comunicado a una bomba de vacío que veíamos anteriormente en la imagen anterior, y lo que hacemos es durante cierto tiempo aplicar succión de tal manera que desairemos el agua. Importantísimo eso, porque el agua que nosotros tomamos directamente de la red viene con bastante aire incluido dentro del fluido. Entonces, importante para cuando trabajemos en el sistema que esta agua esté libre de aire, para evitar malas presiones cuando nosotros trabajamos en el sistema. Una vez hacemos ese proceso de aireación, tenemos un ducto que sale hacia el sistema que vemos aquí en la parte inferior, que es el sistema de controladores, que me permite hacer la inyección al equipo ya de esa agua que nosotros hemos tratado. Viene por ese ducto a este panel principal que vemos acá, donde este panel principal pues tiene dos sistemas de manejo de presiones. Entonces tenemos un sistema principal de alimentación de fluido que viene del tanque superior, y este, digamos, tiene un ducto acá interno que viene en sentido horizontal y va a este manómetro análogo que me permite tomar control del sistema de presión. Entonces, una vez abrimos este sistema, pues obviamente acá puedo medir inclusive la presión que tengo del fluido en este punto en relación al posicionamiento del tanque superior. Y a su vez, pues en algún momento también, si quiero verificar las presiones que tengo dentro del sistema en una forma análoga, pues puedo abrir estas llaves que tengo acá para poder medir las presiones reales que tengo en el sistema. Tengo un sistema acá interno, otro ducto horizontal. En la parte superior tengo, digamos, dos ramales, uno inferior y un ramal superior. El ramal superior está conectado al sistema de aire a presión. Entonces son dos sistemas independientes, por eso vemos unas llaves que salen hacia abajo, otros ductos que salen hacia arriba. Hablemos del sistema de agua. Entonces el sistema que se alimenta de agua, que viene en la parte inferior, se deriva a dos ductos. Un ducto que va para el sistema de cámara
y otro ducto que va para el sistema de presión intersticial. Ahora tengamos en cuenta por el momento hay dos redes que vamos a manejar en el equipo, que uno maneja la cámara y otro maneja la presión intersticial. Más adelante entenderemos un poquito más de eso. En la parte superior sale o más bien viene alimentado, viene este ducto que tenemos por acá, viene alimentado desde el compresor, el aire directamente del compresor, y aquí comunica, también hay dos salidas que comunican para los controladores que me controlan la presión de cámara y presión de poros, ¿sí? En este caso él comunica al sistema de presión de poros, que son los sistemas de controladores que vemos ahora aquí en la parte derecha. Entonces, si miramos allá atrás está el tablero de control. Ahora estos ductos que salen, vienen del tablero de control, van a digamos, alimentar tanto la cámara como los controladores que tenemos acá. En los controladores son dos sistemas también que me permiten mantener las presiones que voy a trabajar dentro del ensayo. Entonces tengo aquí en la parte superior un controlador que es el controlador de presión de cámara, y en la parte inferior tengo el controlador de presión de poros, ¿sí? El de presión de cámara es un pistón que trabaja en este equipo con sistema de pistón de agua, y el inferior es un sistema, perdón, de aire, y el inferior es un sistema de pistón que trabaja con agua, ¿sí? Entonces este trabaja con aire, este trabaja con agua, ¿sí? El de presión de poros. Ahora hablaremos un poquito también de eso. Y en la parte inferior, bueno, tenemos la vista de la base de la cámara que nosotros utilizamos en el sistema. Ahora miraremos, después de esta imagen, miraremos un videito un poquito ilustrativo que tiene que ver específicamente de las partes que tiene la cámara. ¿Cómo funciona esta base, digamos, para entenderla y complementario a lo que vamos a mirar posteriormente? Entonces tiene, si miramos, hay varias válvulas de conexión en la base de la cámara. Esa cámara se conecta, se coloca en la parte superior y es ajustada mediante unos tornillos en estos orificios. Por acá, en esta entrada tengo el sistema que me alimenta la cámara, que llamamos presión de cámara, y este ducto que vemos que se conecta acá es un ducto que vamos a conectar a este sistema directamente de nuestro tanque de almacenamiento. Entonces viene por acá en la parte inferior ese ducto y conecta acá. Acá podemos mirar esa imagen de conexión, que es esta válvula que tenemos acá. Entonces, ¿para qué me sirve esta válvula? Simplemente para llenar la periferia de la cámara y la muestra en ese sistema que ahora también entenderemos posteriormente. Entonces, este es el sistema de alimentación de agua hacia la cámara. Tengo otra válvula al lado que también me permite hacer una condición de purga, ¿sí? Por el momento no la vamos a utilizar. Igual por acá otro sistema que alimenta a los intersticios, que tampoco la utilizamos, y tenemos también otra válvula aquí que me permite drenar la cámara en un momento dado, o sea, para sacar todo el agua y no devolverla al sistema, sino que casi que una vez finalizamos el ensayo, por acá evacuamos el agua que tenemos dentro de la cámara. Tengo por acá otro sistema o dos sistemas de comunicación. Hablo primero de este es el sistema de entrada de presión intersticial o contrapresión que nosotros vamos a manejar. Hay una válvula de control, ¿sí? Bueno, estas son dos válvulas, una manual y una electrónica para este equipo, y esto pues vemos que está comunicado, que es este ducto que sale acá, va comunicado a nuestro sistema de controlador de presión intersticial. Recuerden que aquí este controlador trabaja con aire, pero digamos que aquí me está entrando agua. Acá hay un sistema de combinación. Este ducto no va directamente conectado acá a este sistema, sino va a un sistema de comunicación. Ahorita miraremos otro dispositivo que me hace la combinación de agua-aire para poder controlar el agua que estamos nosotros inyectando aquí hacia el sistema. ¿Sí? Entonces ahorita miraremos esa partecita. Entonces una vez entra
fluido, porque finalmente va a entrar también agua hacia la muestra. Tenemos un ducto interno que sale aquí a un orificio y conecta una manguerita, que es la que estamos observando acá, de esta muestra, y conecta al cabezal superior de la muestra. ¿Ok? Y por otro lado, en la base donde colocamos la muestra, que está aquí en la parte inferior, hay un ducto de salida que conecta a este sistema, y por acá tenemos un par de válvulas de apertura y de cierre, y este elemento que tenemos acá es un sistema de celda de presión que me permite medir las presiones intersticiales que se desarrollan dentro de la muestra. ¿Ok? Entonces vamos a mirar otra partecita donde voy a explicar un poquito sobre las partes principales de la cámara mediante un esquema. Vamos a detallar un poquito las partes que trabaja la celda triaxial, toda la parte principal donde nosotros hacemos el montaje. Ya vimos en términos general toda la serie de dispositivos que tiene el montaje del equipo triaxial, y pues me voy a centrar a explicar un poquito la parte que consiste en la celda o la cámara triaxial, que es finalmente donde vamos a instalar nuestra muestra. Recordemos que las muestras que trabajamos en este ensayo son muestras inalteradas, son muestras de forma cilíndrica. Esas muestras generalmente las trabajamos con relación 2:1, 2 altura, 1 relación al diámetro, y que son montadas dentro del dispositivo. Entonces voy a recalcar un poquito mediante este esquema que tengo acá ilustrado las partes principales que vamos a manejar durante la ejecución del ensayo. Entonces inicialmente pues nosotros tenemos nuestra cámara triaxial, que ahora también la miraremos un poquito más al detalle en otra parte del video. La cámara triaxial pues tiene varios sistemas que controlan presiones. Inicialmente voy a hacer relación a un ducto de entrada que viene hacia la base de la cámara, donde en ese ducto de entrada vamos a llamar el sistema de presión de cámara, donde tenemos una celda de presión que me va a controlar la presión que voy a inyectar hacia la cámara, y que obviamente va a ser una presión que le aplicamos externamente hacia la muestra. Tenemos una válvula de control de acceso a esa presión, y pues obviamente también posteriormente vamos a llenar con agua todo este espacio libre, y pues me va a permitir controlar el ingreso o la salida del agua al sistema. Tenemos otro sistema que tenemos dentro de la muestra, entonces llamamos sistema de contrapresión, que me permite obviamente también con una celda de presión que llamamos contrapresión, y una válvula también de contrapresión que me permite tener control de ingreso y egreso de fluido también hacia la muestra. ¿Cómo funciona esto? Tenemos un ducto que va hacia la parte superior de la muestra. Acá tenemos, digamos, la ilustración del montaje de la muestra. El fluido lo que hace es inyectarse en la parte superior hacia la muestra, baja en sentido descendente el fluido para saturar la muestra, ¿sí? Recordemos también los pasos que debemos seguir, o los procedimientos que nosotros podemos seguir en la ejecución del ensayo, que también los explicaré más adelante. En esa condición, pues si hablamos de drenaje hacia la muestra, el agua tiene este descenso, y hay otro ducto en la parte inferior que me va a permitir la evacuación o drenaje del flujo, ¿sí? Este sistema lo vamos a denominar sistema de presión de poros, o sistema también de drenaje en su defecto inicial, cuando estamos saturando la muestra y que digamos que vamos a drenar en forma inicial para sacar el aire que tenemos atrapado. Una vez hacemos ese drenaje, lo que se hace es cerrar una válvula. También tenemos una válvula de purga, y obviamente tengo también un sistema de medición de presión que lo llamamos celda de presión de poros, que me va a permitir controlar y evaluar la presión que se esté desarrollando en los intersticios de la muestra, ¿sí? Durante la ejecución del ensayo. Tenemos esta sería la muestra de montaje. Tenemos una base de montaje dentro de la cámara. Tenemos nuestra muestra, que ya había hablado de esa relación, que debe tener una relación diámetro-altura 1:2, diámetro hacia la altura.
La muestra, una vez es instalada, tenemos un recubrimiento con una membrana de látex, ¿sí? Son membranas especiales que se utilizan y que recubren totalmente la muestra. Entonces la instalamos cuando montamos esta muestra. Colocamos unas piedras porosas en la parte inferior. Papel filtro también va instalado sobre esas piedras porosas para evitar la pérdida de material particulado del suelo. Tenemos unos elementos que conocemos como O-rings, que los O-rings son unos anillos de caucho que me van a permitir el sellado y ajuste de la membrana sobre la base inferior y superior o cabezal superior para evitar comunicación de fluido dentro de la cámara hacia la muestra externamente. Tenemos por acá un pistón de carga, que es el que me va a proporcionar una carga axial normal hacia la muestra, ¿sí? Una celda de carga que me va a permitir medir esa carga que yo voy a aplicar hacia la muestra. Tenemos también un deformímetro o un LVDT que, dependiendo la configuración del equipo, me va a permitir medir la deformación que me va a presentar la muestra una vez estoy aplicando la carga, ¿sí? Eso para la etapa final de falla. Bueno, nuestra cámara principal triaxial, que es una condición de recubrimiento periférico translúcido, que es un material especial que se utiliza conocido como lucita. ¿Qué más me falta mencionar? Bueno, esas serían como las partes principales que nosotros utilizamos en la ejecución del ensayo. Ya ahora vamos a mirar cómo es ese detalle de montaje de la muestra para la continuación de la ejecución del ensayo. Bueno, una vez hemos visto las partes detalladas de la cámara triaxial, veamos otros componentes que compone nuestro equipo triaxial. Entonces, hablamos anteriormente también del panel principal, pero quiero hablar un poquito en esta imagen de los controladores de presión de cámara y contrapresión, que son los dos sistemas que ya veíamos que me controlan las presiones. Recuerden que uno es la presión de cámara, que me controla esta presión de confinamiento hacia la muestra, y la contrapresión es un sistema de presión que podemos inyectar hacia el interior de la muestra. ¿Ok? ¿Cómo funcionan estos dos sistemas? Entonces, por este lado tengo el sistema de presión de cámara. Habíamos hablado del panel de control que sale por el lado del ducto o más bien el sistema de inyección de agua. Sale un ducto que tenemos acá en este ramal. Hay un ducto que sale para el sistema de presión de cámara y un ducto que sale para el sistema de contrapresión. En el sistema de presión de cámara, pues hay una alimentación directa que va hacia la cámara simplemente para hacer el llenado. Abrimos estas dos llavecitas, permitimos el llenado hacia la cámara, y en otra condición de sistema permite ir hacia el sistema de controlador que va hacia el dispositivo de controlador de presión de cámara, que me va a permitir controlar la presión. Una vez que querramos controlar ya internamente, cerrando esta válvula, podamos aplicar una presión deseada hacia la muestra. Esta condición me permite, después de este sistema, llevar hacia la cámara y aplicar esa presión deseada, ¿sí? Entonces, digamos en la base de la cámara tenemos esa tipología de conexión. Por el lado de contrapresión, entonces es muy parecido el sistema. Tenemos aquí la condición de comunicación de fluido, que recuerden que hay una condición combinada entre presión de agua y presión de aire, que combina en el actuador que nosotros podemos manipular y que tiene esas dos condiciones de entrada y salida. Y fíjense que recuerden que este sistema, esta es la parte posterior del actuador. En una imagen anterior veíamos los dispositivos, esta es la parte frontal, lo que estamos observando acá en la parte posterior de cada dispositivo. Recuerden que este trabaja con agua, este trabaja con aire.
tenemos la entrada de aire que viene del sistema de la parte superior del tablero control, y este sistema que tiene una salida desde el actuador va a un sistema de combinación de interfaz de aire-agua, lo había mencionado anteriormente, que me permite hacer esa, digamos, aplicación de presión, y en un sistema combinado aire-agua con una membrana que existe en este dispositivo me permite generar ese cambio de presión que lo vamos a transmitir directamente hacia la base también de la cámara, y que obviamente esto comunica a el ducto. Recuerden que teníamos por aquí anterior cuando hacíamos el montaje, el ducto que me sale de esta manguerita y que va hacia el cabezal de la cámara, y lo veíamos en la anterior parte del video que explicábamos detalladamente el funcionamiento de la cámara de sección. Ok, entonces en particular pues aquí vemos también el tema principal. Esta es una imagen de nuestro equipo que tenemos actualmente en el laboratorio, el equipo triaxial. Recuerden que este es un equipo que me permite aplicar cargas monotónicas, o sea, cargas constantes en el momento que aplicamos la falla, o cargas cíclicas que me permite, mediante un actuador vertical que tiene este dispositivo de carga, aplicar cargas repetitivas. Bueno, no es el objeto de esta charla hablar de ensayos cíclicos. Lo hablaremos de pronto en otro procedimiento de ensayo, donde hablaremos específicamente de ensayos cíclicos, pero cuando hacemos montajes triaxiales, bien sea estáticos o monotónicos, es igual el procedimiento también para un ensayo triaxial cíclico, ¿sí? Entonces vamos a tener presente eso. Entonces, en estas condiciones de configuración del equipo, bueno, tenemos nuestro marco de carga, que está constituido también por una viga principal donde está montado aquí el motor o actuador que me permite desplazar ese pistón hacia abajo dentro de la cámara. Tengo unas barras verticales que me permiten el desplazamiento de esa viga transversal, el actuador mecánico que me permite hacer ese desplazamiento de aplicación de carga, ¿sí? Tengo un transductor LVT que, digamos, lo tengo montado acá para medir el desplazamiento axial, y bueno, obviamente tengo la cámara triaxial. Recuerden las condiciones que veíamos anteriormente que se explicaba. Bueno, esta digamos que es la consola, el cerebro de la máquina, la cual me permite activar todas las condiciones de operación, de medición en el equipo, y obviamente está conectado todos los dispositivos electrónicos, sensores, sistemas de medición de presión están conectados a este dispositivo principal. Y bueno, ya habíamos hablado de los sistemas actuadores de presiones de cámara y presión de contrapresión, que lo hablábamos anteriormente. Bueno, ok. Esa en términos general, como para ambientarnos y tener claro cuáles son las partes que tiene un equipo triaxial. Ahora vamos a hablar específicamente ya de la puesta en operación del ensayo. Cuando hacemos un ensayo triaxial, inicialmente mencionaba que, bueno, hay tres metodologías de ensayos que uno puede modelar. Es hablar de no consolidado, no drenado, consolidado, drenado, consolidado, no drenado, que podemos hacer esas tres metodologías de análisis o modelación en una muestra a ensayar. Lo que voy a explicar de aquí en adelante, pues es todo este proceso que vamos a seguir en alguno de estos tres procedimientos. ¿Qué me cambia en esas tres condiciones de modelado? Si hablo de consolidado o no consolidado, simplemente es que voy a hacer ese proceso de consolidación en algún momento o no lo voy a hacer. Y cuando hablo del proceso de drenado o no drenado, simplemente que voy a permitir el exceso de presión de poros al interior de la muestra, o no voy a permitir ese incremento o ese exceso de presión de poro en el momento de aplicar la falla. Entonces, ahora quiero hablar específicamente de esa condición de ensayo. Cuando hacemos un ensayo triaxial, básicamente debemos tener estas cuatro condiciones, o hay cuatro etapas
en la ejecución del ensayo, ¿sí? Yo las tengo distribuidas de esa manera y hablo primeramente de una etapa de montaje, seguido de un proceso de saturación, posteriormente una consolidación y por último vamos a la etapa de falla. ¿Por qué dejo en una primera etapa el montaje? Porque en este ensayo es muy importante tener en cuenta esta condición. Casi que nos demoramos bastante, alrededor de 1 o 2 horas en montar una muestra. Hay que hacerla con mucho cuidado, con mucha precaución, porque de acá depende el éxito o el fracaso de la prueba que nosotros vayamos a realizar. Entonces por eso es importante que tengamos claramente qué es lo que vamos a desarrollar en esa etapa de montaje. Luego hablamos de la saturación, ¿sí? Que en todas las pruebas triaxiales principalmente, pues obviamente aquí modelamos unas condiciones que son necesarias en conocer el comportamiento crítico del material y ese comportamiento crítico pues obviamente está dado bajo unas condiciones saturadas en el material. Entonces generalmente todas las muestras que nosotros analizamos deben estar completamente saturadas. El tercer paso habla de consolidación y lo mencionaba hace un momento. En la configuración de los diferentes ensayos podemos hacerlo consolidado o no consolidado. Entonces esta etapa en la prueba no consolidada, no drenada, pues podríamos pasar de saturación directamente a la falla, o como hablamos de esa etapa de consolidación podríamos entonces estar hablando de esta condición. Y por último llegamos a la falla, donde ahí es donde definimos si el ensayo lo vamos a hacer drenado o no drenado, que lo explicaré posteriormente.